Bueno, bienvenidos a este tutorial en donde vamos a aprender a hacer un poquito de painting, a manejar las herramientas básicas y a saber de qué va esto, ¿no? Lo del painting en Blender es pintar un objeto, igual que se puede hacer, pues, por ejemplo, en programas como ZBrush, ahora mismo también en Photoshop. Photoshop está muy chulo, aunque yo todavía no lo he usado. La herramienta de 3D de Photoshop es muy buena, pero como todo, pues ya la sabéis, Photoshop es de pago y Blender no. Y pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer también en Blender, que no está nada mal. Entonces tenemos nuestra caja y lo que vamos a hacer es darle un mapeado V y aplicarle pues alguna textura y modificarla, ¿vale? Entonces vamos a generar un suelo. Shift A, Paint, ok, lo hacemos un poquito más grande, ¿vale? Para tener un poco una escena. Y bueno, pues esta es nuestra luz, como ya sabéis. Miramos cómo queda y esto sería Blender Render, ¿ok? Pero también podemos cambiar a ciclos, ¿vale? Podemos cambiar a ciclos, que es lo que últimamente más se lleva de moda por el cálculo de la luz, que es más realista. Ok, vamos a dar un color por aquí al suelo y vamos a modificar un poquito la escena, ¿sí? Entonces cogemos por ejemplo la luz. Bien, ¿dónde estamos? A ver, la luz, así, aquí. Ok, vamos a poner que es de sol. Bien. Y vamos a darle un material al suelo, ¿vale? Normal, difuso, con un color difuso de un tono, pues yo que sé, verde. Ok, no muy claro. A ver cómo queda esto. Vamos a aclararlo un poco, sí. Que quede un poquito más desteñido. Ok, muy bien, algo así. Y ahora pues tenemos nuestro objeto, bien, que es una caja, que lo ponemos en modo de edición, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un grab o el despliegue de polígonos, pues para luego aplicarle una textura. Seleccionamos en modo ejes y cogemos los ejes. Bien, así, control E, marcamos las costuras y le hacemos el unwrap con la tecla U. Decimos unwrap, ok. Entonces, bueno, pues si nosotros nos vamos al V-Editor o editor de imágenes de Blender, ok, y seleccionamos todo, todas las caras. En principio, no lo hicimos por caras, unwrap, ok, ahora sí. Y podemos ver el despliegue. Bien, como podéis ver, el despliegue son como caras cuadradas, pero con las costuras que yo he hecho, pues se despliegan una pieza, ¿no? Podríamos marcar todo como costuras, o para aprovechar mejor lo que es la textura, ¿no veis? Aquí hay mucho vacío. Si fuera esto una textura, esto está vacío, por lo tanto no se aprovechan todos esos píxeles que dan fuera de la superficie y entonces no se aprovecharía. Entonces lo ideal es ocupar el máximo de lo que sería nuestra textura, ¿no? Se suelen usar texturas cuadradas, ¿vale? Y entonces nosotros podemos hacer estos cuadrados más grandes y aprovechar mejor este espacio. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, una opción que es muy fácil para una caja, ¿vale? Que luego para otras cosas habría que mirar, pero para una caja es muy, muy sencillo. Vamos un grab, pero en vez de elegir esta, elegimos Like Pack, ¿vale? Like Mac Pack. Y bueno, pues estas son unas configuraciones de que mira por dónde corta las superficies y aplica como una especie de mapeado. Él procura buscar la normal de cada cara, ¿ok? Y bueno, pues lo vamos a dejar así, es cuadrado, nos pasamos de ciertos ángulos y entonces, bueno, pues lo que hace es desplegarlo todo totalmente plano, ¿veis? Entonces ya estamos aprovechando bastante mejor este mapeado. De hecho, se podría aprovechar
más haciendo algunas caras un poquito más grandes, pero algunas tendrían que quedar más grandes y otras más pequeñas. Por lo tanto, si queremos que todas las caras sean iguales, esto es el máximo que podemos aprovechar. Bien, ahora vamos a crear una imagen. Bien, una imagen para aplicarle una textura a esto, ¿vale? Nosotros vamos a usar, como estamos en nodos, en render, en ciclos, ciclos usa nodos en sus materiales, le tenemos que decir a Blender que use nodos, bien. Entonces, estamos en la pestaña de materiales y le decimos usar nodos. Bien, esto lo que nos crea es un material de color blanco, como podéis ver aquí, o aquí en el preview, y que se lo podemos asignar a nuestro objeto, ¿vale? Lo seleccionamos, lo ponemos en modo edición, y como lo asigna por caras, lo ponemos en modo edición, seleccionando todas las caras que queremos que lo tenga y le damos a asignar. Ok, con esto en un principio, bien, si cambiamos por ejemplo el color, veréis como en teoría, si nos ponemos en modo, a ver, bien, así, veremos cómo hemos aplicado el material. Vale. La parte difusa de un material es la parte de color que, digamos que de cualquier cosa hay una parte que es la que se lleva, digamos, la luz y lo que se refleja. Por eso vemos el rojo, porque se supone que en la vida real todos los rayos que penetran en este objeto serían absorbería todos los colores menos este, entonces vemos este, ¿no? Pues esa parte difusa la que colorea, digamos, los materiales, ¿no? La parte más, por lo general la más grande, ¿no? Depende luego de las reflexiones y de todo esto, pero bueno. Entonces esa parte difusa, ¿vale? Es el color general de nuestro objeto. Nosotros lo podemos cambiar a un color tal cual o podemos aplicar una textura. En este caso nosotros vamos a aplicar una textura. Bien, como no tenemos ninguna textura todavía creada, ok, imagen textura, bueno, aquí hay unas texturas que son con cálculos matemáticos, vamos a ver un poco así, pero la que se suele usar, pues en principio para texturizar son cosas como fotografías o incluso dibujos hechos por nosotros, aunque a veces estas también vienen muy bien para ciertas cosas, ¿vale? Vamos a aplicar una imagen texture, ¿ok? Se nos pone de color morado, como podéis ver. Esto lo que quiere decir es que de momento no hay ninguna imagen, ¿lo veis? Aquí tenemos que abrir una imagen, seleccionarla y ponerla, ¿vale? Vamos a abrir una. Vamos a ir a texturas, ¿vale? Y podríamos colocar, pues, yo qué sé, cualquiera de estas, esta de madera, por ejemplo. Bien. Entonces, como podéis ver, a cada cara se le ha aplicado la textura de la madera, ¿vale? Y bueno, vosotros diréis, bueno, ¿y cómo es que la aplicaba así? ¿Por qué la aplicaba así? Bueno, la aplicaba así porque el UV es este. Lo que pasa es que el UV no es que trabaje sincronizadamente con lo que aquí se ve. Es decir, el material está aplicado, pero nosotros, el UV trabaja de una forma independiente y aunque esté aquí aplicado, aquí de momento no lo vemos, ¿vale? Luego hacemos edición, soltamos la edición, o sea, quitamos edición, ponemos edición, pero no vemos aquí el material. Le tenemos que decir que la textura que está aquí activa, esta, pues nos la representa aquí para ver cómo queda, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos aquí y le decimos que esa es la textura, ¿vale? Y que nos la enseñe cómo queda. Como podéis ver, tal y como se ve aquí, es como se ve aquí. Es decir, si yo selecciono esta cara, hay una opción por aquí para que se vea sincronizada la parte seleccionada, ¿vale? Son dos modos que ya se verán. Entonces ponemos en modo caras, bien, seleccionamos esta, ¿ve? Y alguna de ellas, bien, esta es la seleccionada, ¿vale? Esta de aquí es esta de aquí. Entonces muchas veces, bueno, nos interesa también entender en qué dirección se ha aplicado la textura. Es decir, si esto fuera un barril, pues igual nos interesaba que las tablas estuvieran verticales, ¿ok? Entonces,
para que eso sea así, ¿no veis? Tablas horizontales, 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 pues no nos interesa, nos interesan verticales. Eso es por la orientación. Entonces aquí podemos girar las caras de forma independiente, ¿vale? Podemos seleccionar varias. En este caso, como está sincronizado, seleccionamos esta y esta, ¿vale? Y como son esas 4 que ahora están seleccionadas, esas son las que nos interesan rotar. Le damos R de rotar 90 grados, ¿vale? Y las vamos a recolocar dentro con control P. Ups, error. Vamos a seleccionar todas. Ahora que ya están rotadas, control P, para que no cambien el tamaño de una sobre las otras, pues volvemos a hacer un unwrap, digamos, de todas. Un reempaquetado, digamos, que es un encajado en esta textura de todas. Ok. Y ahora sí, Ops, bueno, un momento. Cuando hicimos el reempaquetado, control P, ¿vale? Fijaros que aquí hay una opción que pone rotar, que lo que hace es que él lo vuelve a encajar aquí todo, pero él considera que hay que rotar algo y lo rota. Pero si le ponemos que no, conservaremos la rotación que habíamos dado nosotros a las caras antes de esto, ¿vale? Uy, esta se quedó así. No puede ser, tuvimos un error. Vertical, horizontal, vertical, horizontal, pues he hecho lo que le ha dado la gana. No puede ser. Vamos a hacer control Z hasta que todo se ponga. Esto es, a ver. Todas verticales. Ok, control A. Perdón. Para seleccionar todas. Y control P. Reempaquetamos con la opción rotate desmarcada. ¿Vale? Ahora sí. Es que no habíamos retrocedido lo suficiente. Muy bien. Pues tenemos aplicada ya una textura. ¿Vale? Ahora bien, hemos aplicado una textura. La textura la tenemos guardada en nuestro ordenador, en esta ruta que tenemos aquí, que es donde la hemos guardado. Pero a mí me gustaría hacerle algún cambio y que ese cambio pues permanezca, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, podemos usar, como ya os he dicho, el modo Paint. ¿Okay? Si nos ponemos aquí, estas son las opciones de edición del objeto que tenemos seleccionado, y una es Paint Texture. ¿Okay? Vale. Como podéis ver, podemos ver la textura y ahora tenemos un circulito, ¿vale? Con el cual ya podemos, fijaros, podemos pintar, este color no, vamos a seleccionar otro, uno que llame la atención. Con la tecla F hacemos el pincel más pequeño y voilà. Hemos pintado ahí, en esa cara. Bien, vamos a pintar en esta. Uno. Es esa cara. ¿Vale? No he pintado vertical, pero bueno. Aquí hay un problema, ¿no? Dices, bueno, ¿y aquí? ¿Qué pasa? Si no veo, ¿no? Opciones de modos de solucionar esto, pues coger esta luz y poner otra aquí, que sería una de las formas, o ponernos en modo material, ¿vale? Donde lo que aplica es una especie de modo en el que la luz no está trabajando. Digamos que estamos viendo el material sin que la luz le afecte en las partes de la sombra, ¿vale? Entonces ahora ya sí podemos coger y pintar. Ok. ¿Sí? Muy bien. Y ahí tenemos unos cambios hechos en nuestra textura. Ahora bien, si yo guardo el fichero, cierro el programa, vuelvo a abrir el programa y vuelvo a abrir este documento, esta escena, cuestión, esta textura no va a aparecer con estos números. Y tú dirás, ¿por qué? Si la has modificado. Pues porque realmente esta textura no está guardada
O sea, digamos que está de un modo temporal puesto en Blender, pero no está guardada. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que no está guardada? Porque cada vez que hacemos un cambio, se nos enciende un asterisco aquí, al lado de la palabra imagen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues guardarla, imagen, guardar como imagen. No deis save imagen porque os podéis cargar la textura original, ¿vale? Yo, por ejemplo, estas tablas obviamente no me las quiero guardar con los números encima puestos porque hoy me sirven para un banco, mañana me sirven para un tejado y al día siguiente para otra cosa. Me interesa guardar la textura de la escena como una copia, ¿vale? Entonces, salvar como imagen, no salvar imagen, ¿vale? Salvar como imagen. Y le daríamos un nombre nuevo, ¿vale? Que en este caso, pues yo qué sé, podemos poner tablas. Tablas pintadas, ¿vale? Y lo estoy guardando aquí, pero lo suyo es que lo guardará en una carpeta organizada con mi escena, ¿ok? Bien, la guardamos. Y entonces ahora sí, si yo vuelvo a cargar esta escena, ¿ok? Y todo está bien configurado, no he movido el fichero de sitio, la textura sigue en su lugar, en el lugar donde la guardamos, pues en teoría volvería a cargarla, ¿vale? Haremos file, guardamos el fichero, save as, y ponemos tutorial painting en ciclos. Bien, file, new, o sí, bueno, new, control N, new, ups, a ver, control N. Bien, tenemos una escena nueva, vamos a cargarla. File, open, tutorial, pim pam, todo está en su sitio. Ok. Hemos hecho un poquito de painting, ¿vale? Hemos aplicado una textura, pero todavía hay mucho que aprender, ¿ok? Entonces, sabemos que tenemos que guardar la imagen, ¿vale? Fijaros lo que yo os decía, ¿no? Si yo doy otro color, ¿sí? Y doy aquí un 2, ¿vale? Doy guardar, control S o control W, y guardo el fichero, cierro el fichero o hago una escena nueva, control N, bien, file, open, tutorial pattern and ciclos, open. Ups, ¿qué ha pasado? El 2 ha desaparecido. Fijaros ahora como cuando yo pinto, aparece el asterisco ahí abajo a la izquierda, al lado de la palabra imagen. Ok. Aparece en la textura y tal. ¿Qué pasa? Que aunque yo guarde el fichero, no estamos guardando la imagen. Como no guardamos la imagen, cada vez que vuelva a cargar, carga la última que tenía, que era la anterior, la que estaba sin pintar de azul. Bien. ¿Cómo lo solucionamos? Pues damos, estando con el cursor en la zona de abajo, podemos dar Alt S. ¿Veis? Ha desaparecido el asterisco porque yo lo que he dado es aquí Save Imagen. Pero como ahora ya es la textura que yo modifiqué, no me importa sobreescribirla, ¿vale? Si me interesara conservar la de los números rojos y la nueva con otro nombre, pues lo haría y ya está, ¿ok? Damos a la otra opción, como antes, y ya guardamos. Muy bien. Entonces, ya sabemos también que hay que guardar las imágenes. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer otro cambio, ¿vale? Por ejemplo, doy 3, aquí, ups, aquí no, aquí. Ahí abajo también se puede pintar, ¿eh? Luego os lo enseño. Vamos aquí un 3. Y aquí, teniendo el ratón aquí abajo, si yo doy al S, salvo, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo guardado ese 3. Si yo pinto otro número más, por ejemplo, de color rosa, y pinto aquí,
¿vale? Y yo doy al R aquí es reload imagen, me va a cargar la que no tiene esto rosa, vais a ver, ups, desaparece, ok, entonces alt R reload imagen, ok, bien, y luego tenemos otras dos opciones por aquí, vale, open imagen y new imagen. Vamos a crear una nueva, ¿vale? Vamos a aplicar una nueva textura, imagen, new imagen, pero la vamos a generar desde aquí, de una resolución 1024x1024, el nombre le voy a poner aquí grid, ¿vale? En vez de ser de color negro, le voy a dar una apariencia que ya Blender tiene configurada, ¿vale? Hay dos formas, o el V-Grip o el Grid Color, ¿ok? Vamos a dar Grid Color. La cantidad de bits, o profundidad de bits de esta imagen. Y ok, ¿vale? ¿Veis? Hemos generado una imagen nueva, pero no se está viendo aquí. ¿Por qué? Porque era lo que os decía, no está sincronizado. ¿Qué pasa? Nosotros queremos ahora tener en nuestro objeto esta imagen en vez de esta. Bueno, pues nos vamos a la edición del objeto en el material, ¿vale? Que le pertenece al objeto que está aquí, y seleccionamos aquí, como la ha generado Blender, ya las genera de forma interna, ya la tenemos aquí. Bien, ya la vemos en pantalla, ¿ok? Ojo, si guardamos el fichero no la tenemos. ¿Por qué? Porque hemos generado la imagen, pero cuando la generamos para Blender todavía no está guardada. Hay que guardarla. Como la guardamos, pues la tecla F3, decimos, ponemos un nombre, grid PNG, y lo guardamos como imagen. Ahora ya, cuando carguemos la escena, pues volveremos a ver bien la escena tal y como la vemos ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un objeto y dos texturas que están guardadas, ¿vale? A una la hemos modificado, la hemos guardado, la hemos vuelto a cargar y todo funciona. Y ahora tenemos una segunda textura, ¿vale? Bien. Vamos a aplicar dos materiales, ¿vale? Para que veáis que también parte del objeto puede tener esta textura y parte del objeto puede tener la otra a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos en modo edición, nos vamos a caras, seleccionamos caras, por ejemplo, ¿ok? En materiales añadimos uno nuevo, ¿vale? Y en el nuevo le decimos un nuevo material, ¿ok? Y le vamos a cambiar el color, por ejemplo le ponemos verde y se lo asignamos, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que tenemos tres caras con una textura y un material aplicado, en este caso el que se llama material, y en la otra tenemos un nuevo material de color verde, ok, que si nos ponemos en modo sólido, a ver, bien, nos da que hay un nuevo material, ok, pero que no tiene ninguna textura aplicada, por lo tanto nos lo indica con este color rosa fuerte, ok, pero que si nosotros hacemos un pre-render lo veremos como se ve aquí. Este rosa fuerte es un poco un color que ponen para llamar la atención, que te dice, bueno, tienes ahí un material nuevo, pero no tiene ninguna textura aplicada, ¿ok? Entonces, si vosotros hacemos un pre-render, veréis como el color que tiene, el que le hemos aplicado aquí, ¿ok? ¿Vale? Y que si lo vemos en modo sólido, así, en modo texture, nos dice, como no tienes una textura aplicada y estás en modo textura, ok, pues no te lo enseño, o sea,
la textura no está, pues te digo, hey, no está. Y por eso lo pone rosa, ¿vale? Porque estamos en modo textura, ¿vale? Ok, nos ponemos en modo material y entonces aquí ya podemos ver el tono, ¿vale? Porque el material sí que es el que hemos aplicado, ¿bien? Y el color es el que le estamos dando, pero no tiene ninguna textura. Apliquémosle una textura y así veis el cambio. Imagen texture, ¿vale? Vamos a seleccionar una que ya tenemos interna, que es la que habíamos seleccionado antes. Ok, y ahora ya tenemos un objeto con dos materiales y con distintas texturas, ¿vale? Ahora ya no hay un color rosa fuerte porque la textura está, y al estar en modo textura, material y textura, en este caso, ok, todo está correcto, ¿vale? Ok. Muy bien, pues ahora hemos aplicado dos materiales distintos con dos texturas distintas y hemos hecho painting en una de ellas, ¿vale? Resulta de que, bueno, pues ha caído así pues porque ha caído, ¿no? Pero nosotros resulta que aquí, en vez del 3 y el 4 este que están pintados, pues lo que queríamos era el 1, ¿vale? Pues nos metemos en modo edición, seleccionamos la cara que teníamos, ¿vale? Aquí, como no está sincronizado, no lo vemos, pero si le ponemos esto, ¿vale? Ya vemos la cara seleccionada y qué parte de la textura está cogiendo. En este caso el 3 y el 4. Pero lo que queríamos era el 2, pues por ejemplo ese. Nada, lo movemos aquí, ¿vale? Y ya podemos ver cómo está aplicada la parte de textura que nosotros queremos para esa parte. Si nuestro objeto fuera a ser así, ¿vale? Podríamos aprovechar mucho más las texturas. ¿Por qué? Porque ahora con cada material estamos visionando tres caras, por lo tanto nos podemos ahorrar tres, las que nos están viendo, que son estas y estas. No es que nos las ahorremos, quiero decir, van a estar siempre, pero las que tienen el otro material, vamos a ponerlo así para verlo, esta y esta, ¿vale? Da igual, la sacamos aquí fuera, no pasa nada. Perdón, justo las contrarias, estas tres, no, perdón, esta y esta, aunque las dejemos ahí no pasa nada, que es la parte que queremos de su textura, ¿vale? Las que nos interesan, digamos, agrandar o aprovechar más texturas son las otras tres, o sea, esta y esta, ¿vale? Entonces aquí podemos decir, venga, pues más grandes. ¿Me falta una? Sí. A ver, 1, 2 y 3. Porque aquí solo veo. Modifico 1, 2. Ah, no, están aquí las 3. Sí, es claro. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que estar una superpuesta, claro, que es la que coloqué luego aquí encima. Tonto de mí. Ok. Bueno, pues tenemos que repartir entre tres caras más textura. Entonces, pues si yo a esto le doy un control P, ¿veis? Cada cara ha aprovechado más la textura, ¿vale? También cabe la posibilidad de que se superpongan, es decir, que cada cara aproveche toda la textura, pero en todas las caras se verían exactamente lo mismo, ¿vale? Y a veces eso nos interesa, pero a veces no. ¿Vale? ¿Por qué sí, por qué no? Pues a veces pues porque es algo que es más o menos simétrico, vamos a poner, yo que sé, igual una cosa que está muy nueva y tiene el mismo dibujo en todas partes, pues obviamente aprovechamos toda la textura, vamos a tener más calidad. El tema está en cuando, si en esa textura queremos hacer, pues por ejemplo, un rayón, ¿no? Nos ponemos en modo paint otra vez, así, y decidimos que tiene que haber una raya que vaya de aquí a aquí, ¿vale? Como podéis ver, hemos aprovechado esa parte de la textura y esta
pero que si todas estuvieran superpuestas hubiera aparecido una raya aquí, otra aquí y en la que nos queda y otra aquí, ¿vale? Entonces a veces es interesante y a veces no, ¿vale? Depende de lo que deseemos, ¿vale? Bueno, pues ahora hemos entendido un poco el reparto de la textura y también que tiene más de un material y que ese material, ¿vale? Que yo pinte aquí, no estoy pintando en el otro material, estoy pintando, espera un momento, igual sí, momento, texture paint, sí, claro, sí, hemos pintado en el otro material, en teoría aparecerá esa raya azul en el otro material. Si nos vamos aquí, por eso está desincronizado, ¿no veis? Perfectamente. Y esto está muy bien porque, bueno, podemos pintar nuestra textura en los dos materiales a la vez, y eso es muy interesante porque a veces pues queremos como una especie de empalme, ¿no? De decir, bueno, pues yo quiero aquí crear una cosita así, pero que parezca que es una unión de un material con otro, y bueno, pues perfectamente, ¿no? Queda muy bien. Entonces hay que entender eso, que esto, lo que se ve aquí y lo que se ve aquí, no está sincronizado en cierto modo, ¿vale? Ok. Está sincronizado porque si pasamos el pincel sí que está sufriendo los cambios, ya sea en un lado o en el otro, pero lo que estamos viendo aquí no es exactamente lo que estamos haciendo aquí, aunque sí que está sucediendo, ¿vale? ¿Entendido? Volvemos a repetir esa raya, vale, sí que sucede, pero no lo estamos viendo, no podemos ver las dos a la vez. ¿Qué más? Bueno, pues aplicado texturas, modificado, pintado, tal. Recordad, yo si no guardo todo esto que hemos hecho no sirve de nada. Doy al R, en esta textura hemos quitado los cambios, y si doy la otra imagen y doy al R, he hecho un reload de la imagen que estaba escrita en el disco duro, en la carpeta, y los cambios temporales que acabamos de hacer pues no los guarda. ¿Cómo los podríamos haber guardado? Alt S. Muy bien. Ahora vamos a ver unas herramientas de painting, ¿ok? En principio, antes de meternos con ella, bueno, también quiero que veáis esto, que nosotros podemos tener herramientas de painting aquí, mira. Estamos en esta, damos modo paint, y estas son las herramientas de paint, ¿ok? Ya las iremos viendo. Y si nos metemos en el modo de edición, también tenemos un modo paint que tenemos que activar aquí, ¿ok? Y que son las mismas, ¿vale? Si yo cambio, posiblemente, como esto sí que está sincronizado, cambia. Rojo, azul, verde. Y aquí también puedo pintar, fijaros. Y pues, ¿dónde ha sido? En la que queda, justo aquí. Bien, azul. Pintamos aquí. ¿Vale? Entonces, hemos pintado tanto en el despliegue de Vs como en el objeto real, o sea, en la ventana 3D. Hemos aplicado dos materiales, hemos modificado las texturas, las hemos guardado, las hemos leído, nos hemos acordado de guardarlas, nos hemos acordado de hacer un reload porque no queríamos guardar el cambio, que también se puede hacer con control Z, como siempre. Y bueno, hasta aquí de momento este tutorial, porque si no se puede alargar demasiado, ¿vale? Y bueno, nos vemos en el siguiente.